Vamos hasta Guayaquil y nos acompaña el doctor Vladimiro Álvarez. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero o lo que quiero referirme junto a usted, ¿qué análisis le da a esta coyuntura política que se vive hoy por hoy durante estas últimas semanas en el tema del Parlamento Nacional, en su momento cuando se le conocía así, hoy Asamblea Nacional en la designación de autoridades? Buenos días, bienvenido. Es lamentable que la democracia ecuatoriana no pueda salir adelante mediante consensos, mediante encuentros dialogados sobre determinados objetivos o planes nacionales permanentes a mediano o largo plazo. La circunstancia que hemos visto en estos días en la Asamblea Nacional, las declaraciones que acabamos de ver en una entrevista anterior, demuestran que hay mucho personalismo. Cuando se trata de votar, se está pensando siempre en quién es la persona por la cual se va a votar y no cuáles son los ideales, cuáles son los planes, cuáles son los programas que todos tienen que respaldar en esa persona o en otra. Pero uno de los problemas gravísimos de la oposición, no solamente en el actual régimen, en todos los regímenes, es que no se ponen de acuerdo. Y entonces cada uno tiene sus propios puntos de vista, cada uno tiene sus propios candidatos, y entonces así divididos el país no puede surgir. Es necesario, en democracia, mis queridos amigos, plantear soluciones concertadas, programas, planes a mediano y largo plazo que vayan más allá del presidente Correa, más allá del Corcho Cordero, que vayan más allá de los intereses o de las necesidades o de las tentaciones de quienes están cerca de Alianza País y más allá de las ofensas, los insultos, las intimidaciones, las amenazas o las tentaciones. Se arrastra la vieja herencia de la práctica política de hace muchos años atrás. Usted lo vivió muy de cerca aquello como ex diputado. ¿Se viene en esa práctica? Vea, licenciado Valareso, lamentablemente este gobierno llegó con una gran esperanza, no solamente de época de cambio, como se decía, sino que los propios candidatos del gobierno, el propio candidato economista Rafael Correa, señalaba que esto no va a ser una época de cambio, sino un cambio de época, que no van a hacer lo que hacían los mismos de siempre, la vieja partidocracia. ¿Y qué están haciendo? Exactamente lo mismo que hacían los mismos de siempre, con una diferencia, de que ahora se lo hace con ostentación, de que ahora se lo hace con descaro, que ahora se lo hace ante videos, ante las cámaras ocultas o las cámaras abiertas de diversos medios de información. Entonces el pueblo ecuatoriano realmente se siente frustrado frente a la imposibilidad de encontrar soluciones en que todos vayamos empujando en la misma dirección y cada cual va por su lado y el Ecuador está dividido y unos están con el gobierno, otros en contra, algunos quieren una cosa, otros quieren otra, cada cual quiere lo suyo. Así no se puede salir adelante. Hay que unificar las condiciones del país a través de planes en que todos querramos remar en la misma dirección. Y continúa esa vieja práctica de el hombre del maletín, o como usted, entre comillas, en algún momento lo dijo también, ¿dónde está la plata? ¿Eso se viene dando y se viene continuando o eso se ha cambiado totalmente? Bueno, en muchos casos se trata de preguntar y muchos quieren preguntar y muchos preguntan en la calle, aún 20 años después de que yo planteé ese eslogan, ¿dónde está la plata? Y cuando a mí me lo preguntan, yo digo, pregúntenle al que sabemos. Él tiene que decir dónde está la plata del aumento del precio del petróleo, dónde está la plata de los fondos de reserva petrolera que habían y que ya no hay. En definitiva, ¿dónde está la plata de los impuestos que paga el pueblo ecuatoriano, de las remesas que llegan al Ecuador, en fin?
Pero ese es un tema que en relación con la Asamblea, yo no quisiera referirme a que puedan haber asambleístas que reciban dinero directamente, pero está claro que hay asambleístas que reciben cierto tipo de prebendas, a otros se los amenaza con la posibilidad de quitarle la concesión de funcionamiento de una nave en Galápagos, y a la hora en que ya votó a favor, entonces ya la nave puede navegar tranquilamente. En fin, ese tipo de presiones, de amenazas, de intimidaciones para conseguir los votos es lo que ha sido tradicional en la vieja política ecuatoriana y que todos teníamos la esperanza de que cambiaran, y no ha cambiado, sino que la situación en ese sentido está peor y la política se sigue desprestigiando como actividad, cuando lo que se requiere es darle prestigio a la actividad política, que es la actividad por el bien común, conseguir que más gente decente se incorpore a la actividad política, que los jóvenes aprendan lo que es la estructura del Estado, lo que es la democracia, lo que es el respeto a la independencia entre las funciones del Estado y no a la concentración del poder, y la necesidad que la ciudadanía, que el país tiene de una función judicial, de una administración de justicia realmente imparcial y no sometida a esa concentración de poder que tanto daño hace a la democracia, en los intereses nacionales y en el comentario y los intereses múltiples que hay en el mundo entero. Ahora, doctor, si usted fuera actualmente asambleísta, ¿qué salida le daría al tema de la asamblea, a la nominación justamente de las vicepresidencias y de esas mayorías móviles que de una u otra manera es en el proceso democrático el que se vive? Licenciado Valareso, en primer lugar quisiera aclararle que yo no quisiera ser asambleísta. Dios me guarde, Dios me libre ahorita de eso. En segundo lugar, lo ideal en el caso de los asambleístas sería que se sienten a conversar sin intercambiar favores, dejando de lado la vieja costumbre del toma y daca, ¿verdad? La vieja costumbre de que se paga el voto de una manera o de otra, con un cargo para algún pariente en alguna provincia, o con recursos que se canalicen, o con una vicealcaldía, o con algún puesto público para alguien en quien se tenga interés, y pensar en los proyectos que interesan o a una provincia o, mejor aún, al conjunto de la sociedad ecuatoriana, es decir, al futuro del país. Pero no, lamentablemente los asambleístas, algunos asambleístas, muchos asambleístas, no diré que todos, mantienen su pensamiento o en estar junto al gobierno y seguir obedeciendo lo que hace el gobierno, agachando la cabeza y alzando la mano o aplastando un botón propio o el botón del que está al lado a favor del gobierno, o pedir a cambio de ese respaldo algún tipo de beneficio, que es lo que hace daño. Deben pensar todos los asambleístas, todos quienes están en la actividad política, en el servicio público, dejando de lado intereses personales. Y finalmente, doctor, ¿debe los asambleístas, la ciudadanía, la gente preguntarse su viejo refrán o su frase que fue muy clásica de qué pasa en el país con esos dineros? Indiscutiblemente, en todas las actividades de la vida, esa frase, ese eslogan que fue planteado hace ya 20 años, tiene vigencia. Cuando el trabajador, cuando el padre de familia, cuando el hombre de la casa llega luego de la quincena a su domicilio y se ha quedado en el camino con unos amigos y se ha tomado sus cervezas o algo, ¿qué es lo primero que le pregunta a la señora? ¿Dónde está la plata? Cuando la señora va al mercado y el esposo le ha dado el dinero necesario para las compras y regresa la señora con 4 paquetitos y no muchos bienes ni mucha comida en la canasta,
¿qué es lo que le pregunta el esposo a la señora? Oye, ¿y dónde está la plata? Lo mismo a nivel nacional. Se preguntan muchos, cuando hay tantos recursos, miles de millones de dólares que no los ha tenido ningún gobierno antes en la historia de la República del Ecuador. Hay mucha gente que quisiera ver mejores hospitales, que quisiera ver mejores escuelas, que quisiera ver un mejor nivel de vida en general en el país. ¿Y qué es lo que se preguntan? Exactamente lo mismo. ¿Dónde está la plata? Y quienes tienen que responder son quienes administran esa plata, bajo control de la Asamblea Nacional, bajo control de la Contraloría General del Estado, en definitiva, de los organismos de control establecidos en la Constitución, pero no controlan nada. Entonces la pregunta se mantiene vigente. ¿Dónde está la plata, licenciado Valareso?